Querigma, un mensaje a tu corazón, con el pastor Amílcar López. Hemos estado estudiando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas y el día de hoy avanzaremos los versículos 10 al 24 del capítulo 1. Estamos en el capítulo 1 y vamos a avanzar de los versículos 10 al 24. Entonces pedimos al Señor su dirección para poder entender su palabra y que el Espíritu Santo pueda ayudarnos en esto. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, porque en este momento nos disponemos a escuchar tu palabra. Permite que tu palabra nos confronte en esta hora, aplique tu evangelio en nuestros corazones, nos convenza y también, Señor, nos dé esperanza de nuestro Salvador y nuestro Redentor. Te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tema de hoy lo hemos titulado La gracia asombrosa de Dios. La gracia asombrosa de Dios. Ese es el tema. Y iniciamos con una pregunta. ¿Por qué hablar de la gracia asombrosa de Dios? ¿Por qué tenemos que hablar? Bueno, el apóstol nos presenta, de hecho, un panorama preciso de lo que Dios hizo en nuestro favor. El apóstol Pablo en esta carta nos está presentando quién es Dios, qué ha hecho para con su pueblo, para con nosotros, para sus elegidos, y por eso es necesario hablar de la gracia asombrosa de Dios. Y el apóstol nos va a hablar acerca de cómo fue su vida y cómo es su vida a partir de esa gracia asombrosa de Dios. Entonces, amados hermanos, la gracia asombrosa de nuestro Dios, en primer lugar, nos permite acceder a nuestra nueva vida en Cristo. Eso es lo primero que aprendemos y de lo primero que el apóstol nos enseña aquí, que esa gracia asombrosa del Señor nos permite a cada uno de nosotros acceder a nuestra nueva vida en Cristo. Y preguntamos, bueno, entonces, ¿cómo es esa vida en Cristo? ¿Cómo es la vida en Cristo? ¿Te has preguntado cómo es la vida en Cristo? El versículo 10, escuchen lo que dice. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Tremenda revelación del apóstol y tremendas preguntas que nos hace a nosotros también. ¿Cómo es la vida en Cristo? El apóstol Pablo nos dice, es una vida de siervo, una vida de siervo, de esclavo. Por eso, en ese sentido, el apóstol Pablo deja bien en claro y pone su manifiesto. En primer lugar, que todo ser humano es siervo de algo o de alguien. Es decir, cada uno de nosotros o servimos a Dios o servimos a alguien más. Esa es la realidad y eso es lo que el apóstol está poniendo aquí. Nos está diciendo, nos está enseñando. No podemos estar en los dos bandos. O eres siervo de Cristo, o eres esclavo de Cristo, o vas a ser esclavo de alguien más o de ti mismo. ¿Sí? Por eso el primer manifiesto del apóstol es decir, yo, Pablo, soy siervo de Cristo. Yo soy siervo de Cristo. ¿Y qué hace un siervo? ¿Qué hace un esclavo? Va a buscar agradar a su Señor. Buscará agradar a su Señor. ¿Qué está haciendo el apóstol aquí entonces?
Está confrontando nuestro corazón, está confrontando a la iglesia diciendo que no podemos servir a dos señores. No se puede. Y esto no es nuevo. O sea, Pablo no lo está articulando él mismo o lo está inventando. De hecho, la Escritura, Jesús mismo habló de esto en el Evangelio de Mateo, capítulo 6. Mateo capítulo 6, quiero invitarte a que escuches este pasaje. Mateo capítulo 6, versículo 24, que a la letra dice así: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En ese contexto, bueno, lo que estamos observando, amados hermanos, es que no podemos estar en los dos bandos al mismo tiempo. O somos esclavos de Cristo, o seremos esclavos de alguien más o de algo más, como dice este texto, de las riquezas, por ejemplo. En algún lado estaremos. Y el apóstol nos está llamando a que seamos siervos de Cristo. Ese es el mensaje. Tenemos que ser siervos de Cristo. De hecho, la palabra en griego es, que quiero analizar con ustedes dos palabritas para entender un poquito más este contexto, este pasaje de la Biblia. La palabra peito en el griego significa convencer, y la palabra aresko significa complacer, contentar o satisfacer. Y yo quiero agregar algo más, entendiendo el contexto, ¿no? Endulzar. ¿Sí? Endulzar. Graben bien esto, porque esto nos va a servir mucho más adelante para entender lo que el apóstol está diciendo aquí. Voy a repetir. Peito significa convencer y aresko significa complacer, contentar o satisfacer. Y yo estoy agregando la otra palabra, endulzar. Retomando lo que el apóstol Pablo dice en el versículo 6, recuerden las primeras palabras del versículo 6, estoy asombrado. O sea, él está asombrado por lo que está viendo y observando. Podemos decir, amados hermanos, que el versículo 10, él deja bien en claro que no va a comprometer el evangelio para que ellos se sientan bien o cómodos. Es lo que está diciendo aquí. Yo no voy a comprometer el evangelio. No buscaré convencerlos tratando de complacerlos, comprometiendo el verdadero evangelio. En otras palabras, por eso dije que guardaran bien esta palabrita última que les mencionaba, endulzar. Yo no voy a endulzar sus oídos para que ustedes se sientan bien y se vayan bien. Y eso es lo que estoy haciendo el día de hoy, retomando el contexto de la Escritura. Yo no quiero endulzarles los oídos a ustedes y diciéndoles que sí pueden, que le echen ganas. No. Porque el evangelio no es eso. El evangelio no nos endulza nuestros oídos. El evangelio nos habla de quiénes somos nosotros, quién eres tú y qué es lo que el Señor ha hecho por nosotros. Eso es lo que el evangelio nos habla. Y por eso el apóstol está diciendo, yo no voy a convencerlos endulzándoles los oídos y que ustedes se sientan bien conmigo. No. Y esto pasa, hermanos, continuamente está pasando esto. Escuchamos y nos gusta escuchar predicaciones que nos endulzan los oídos. Y eso nos hace sentir cómodos y bien con nosotros mismos. Y cuando salimos, felicitamos al pastor y le decimos, pastor, felicidades porque el mensaje estuvo bien el día de hoy. ¿Por qué? Yo pregunto, ¿por qué estuvo bien? ¿Porque endulcé tus oídos? ¿O porque el mensaje en verdad confrontó tu corazón? Te hizo ver lo pecaminoso que eres. Eso es lo que el apóstol está diciendo aquí. El pastor John MacArthur, hablando de esto en el término de endulzar,
y de lo que la Escritura nos dice, él comenta, una y otra vez en las Escrituras encontramos, y se hace referencia, dice, a los cristianos o los creyentes como esclavos de Dios y esclavos de Cristo. Los primeros creyentes reiteradamente se referían a sí mismos en el Nuevo Testamento como esclavos del Señor. ¿Qué quiere decir esto? En el contexto de endulzar los oídos, que un esclavo no espera ser halagado, no espera que lo reconozcan por lo que hace. De hecho, la Escritura si alguien quiere gloriarse en lo que hace, la Escritura nos recuerda, dice que somos siervos inútiles. ¿Por qué? ¿Por qué siervos inútiles somos? Porque hicimos lo que teníamos que hacer, así de simple. Entonces somos siervos inútiles. Entonces, ¿habrá forma de levantarnos el cuello, como dicen en Chiapas? Levantarnos el cuello y decir, no, si yo, por mí está todo esto, por mí se lleva a cabo esto, por mí la iglesia sigue adelante. El Señor me libre de decir eso y de pensar eso, porque nada he hecho yo para que la iglesia de Cristo siga avanzando. Nada. Y por eso el apóstol nos está recordando esto en la carta, y de hecho le está diciendo a los hermanos, yo no voy a endulzarles los oídos para que se sientan bien conmigo, no, porque eso no es el evangelio. Ahora, cuando hablamos de ser esclavos de Cristo, como decía el pastor John MacArthur, que es de alguna manera la forma en cómo los cristianos se identificaban, la pregunta para nosotros el día de hoy es, ¿qué significa ser esclavo de Cristo para nosotros hoy? ¿Ha cambiado? ¿O sigue siendo lo mismo? Y encuentro en la Escritura que ser esclavo no va a cambiar. Seguiremos siendo esclavos de Cristo siempre. ¿Y qué significa ser esclavo, hermanos? Significa estar sometidos completamente a su voluntad. Sometimiento completo a la voluntad de Dios. Eso es ser esclavo. Segundo, obedecerle sin preguntas. Eso es ser un esclavo. Obedecerle sin preguntas, sin cuestionar. ¿Y por qué me pides que haga esto? No, es obedecer sin preguntas, sin cuestionar. Eso es ser esclavo. ¿Qué más? Sin reclamos. Un esclavo no va a reclamar, no va a cuestionar. Es morir a mi propia voluntad. Eso es ser esclavo, morir a mi propia voluntad. Por eso el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Eso significa morir a mi voluntad. O sea, mi voluntad ya no me pertenece, le pertenece a Cristo. Eso es ser esclavo. Entonces somos esclavos, llamados para obedecerle, honrarle humildemente e incondicionalmente. Somos esclavos de Cristo. Y ese es el concepto del texto que estamos estudiando. Entonces el evangelio que el apóstol Pablo está anunciando, amados hermanos, no es una simple invitación, ¿sí? No es una simple invitación a ser un asociado de Cristo. Sí, cuando tú vienes a la iglesia, debes de tener muy en claro esto, que no eres invitado para ser un asociado de Cristo. Somos llamados a convertirnos en esclavo de Cristo. A eso hemos sido llamados, a ser esclavos de Cristo. Por eso el versículo 11 y 12 que quiero leer dice así, de ahí del pasaje de Gálatas, 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. O sea, que Pablo está diciendo, yo no lo inventé, no lo estoy inventando, esto lo recibí. Yo solamente he sido un instrumento de Dios para predicar el evangelio, para predicar el mensaje de Cristo.
Esto que les estoy diciendo, que debemos ser esclavos de Cristo, no es algo que yo estoy inventando, es algo que yo recibí y se los estoy transmitiendo. Por eso el apóstol aclara esto aquí. Por lo tanto, hermanos, la gracia soberana de Cristo nos permite, en primer lugar, conocer el verdadero evangelio. ¿Y cuál es el verdadero evangelio? ¿Quién soy yo? ¿Qué ha hecho Cristo por mí? Y entonces, en consecuencia, yo paso a ser un esclavo de Cristo. Somos esclavos de Cristo. La gracia asombrosa de nuestro Dios produce, en segundo lugar, transformación verdadera. Nos transforma, hermanos. Nos transforma. Como decíamos en el primer punto, no solo nos permite acceder a una nueva vida en Cristo. Somos nueva criatura. ¿Lo crees? Somos nueva criatura. Pero esa gracia asombrosa de Dios nos permite a nosotros conocer y experimentar la verdadera transformación. Somos transformados por el Señor. ¿Y quiénes son transformados? Aquellos que han sido alcanzados por Cristo. Ellos son transformados. En los versículos 13 y 14 dice así la palabra: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. El versículo 13 y 14 describe el apóstol cómo fue su vida pasada. ¿Quién era Pablo? Él dice, de alguna manera va a poner aquí, este soy yo, este fui yo. Eso es lo que el apóstol está mencionando aquí. Así era yo. ¿Cómo? ¿Cómo era Pablo? ¿Quién era él? En primer lugar, encuentro número 1, él se consideraba el peor pecador de todos. El peor pecador. Escuchen lo que dice Primera de Timoteo capítulo 1 versículos 15 y 16. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Eso lo dice el apóstol Pablo. ¿Cómo se consideraba él? Pecador, pero no solamente el pecador, o sea, el peor de todos. O sea, en la historia, hermanos, hemos conocido a personajes que nos dejan asombrados por los hechos tan feos, voy a usar esta palabra feo, ¿verdad?, que hicieron en la historia. Pero ellos se quedan cortos a lo que Pablo está diciendo aquí. Dice, yo soy el peor de todos, soy el primero de todos los pecadores. Hitler y todos ellos se quedan atrás, ¿sí? Él dice, yo soy el peor de todos. Así lo aclara. ¿Quién es Pablo? Considerado, él dice, soy el peor pecador. No solo eso, perseguidor de la iglesia, lo dice ahí. Fui perseguidor de la iglesia de Cristo. ¿Y por qué perseguía la iglesia de Cristo? Porque su corazón estaba lleno de odio. ¿Sí? Y no solo eso, amados hermanos. Vemos en la vida de Pablo que mucha gente había muerto por su culpa. En otras palabras, Pablo era un asesino. ¿Sí? Y no solo eso. Y eso es lo que más sorprende, hermanos. O sea, los primeros días, bueno, está bien, él se considera un pecador, un perseguidor de la iglesia, estaba lleno de odio su corazón, mucha gente murió por su culpa, ok, está bien, aceptamos como es Pablo. ¿Cuál es lo asombroso aquí? Que él dice, en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos. Era un religioso. Era un personaje devoto a la ley, a las tradiciones.
como él lo dice, que había cumplido todas las tradiciones judías. Pero él se encontró que no había hecho prácticamente todo. Entonces empezó a perseguir a aquellos que anunciaban para él un evangelio que el judaísmo había enseñado. Lo que encontró Pablo aquí en todo esto que hizo fue que no se sintió ni justo ni aceptado por Dios por todo lo que él estaba haciendo. Se sintió como rechazado por Dios. Entonces aquí tenemos que reflexionar, hermanos. Estamos escuchando la vida de un personaje que iba y asistía a todas las fiestas que se mencionaron en el Antiguo Testamento. Y lo voy a contextualizar. Quiero contextualizar esta vida misma del apóstol. O sea, iba todos los domingos a la iglesia. ¿Sí? Así era. Era cumplidor con sus diezmos y sus ofrendas. Así era Pablo. Pero él dice, yo no me sentía aceptado por Dios. Y entonces, con el afán de que Dios me aceptara y se agradara de mí, yo empecé a hacer todo eso. De hecho, aventajaba a muchos de mis contemporáneos, sabía más que ellos. Esa era, diríamos, un personaje que tenía con un conocimiento bárbaro y te quedarías asombrado cuando tú escucharas de esa persona. Pero él dice, era el peor pecador de todos. Pero él dice, bueno, aquí está la transformación verdadera. ¿Cuál es la transformación verdadera? Él dice, la transformación verdadera se da por la gracia asombrosa de Cristo, operada en nuestros corazones. Vea lo que dice, leí el versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Aquí está la palabra, hermanos. Pablo dice y acepta y confiesa: yo estuve ahí, yo cumplí todos los preceptos y todas las tradiciones, conozco todo sobre el tema, pero ustedes mismos no se pueden hacer aceptables a Dios por seguir de manera muy celosa y detallada los códigos morales, éticos o culturales. Eso no. Entonces, ¿cómo somos aceptados por Dios? ¿Cómo Dios nos acepta? Esa es la pregunta que están haciendo los hermanos de la iglesia. Entonces, ¿cómo me acepta Dios? Y aquí lo dice en el versículo 15. Somos aceptados por su gracia. Por su gracia. Él me llamó, dice, por su gracia nada más. Entonces, tenemos que comprender qué es la gracia, hermanos. Y eso es lo que Pablo, el apóstol, está diciendo. Vamos a entender la gracia. ¿Qué es la gracia? O sea, no podemos entender la gracia si primero no entendemos quiénes somos. Es un principio, hermanos. Tú no podrías entender qué es la gracia si primero no sabes quién eres tú y en qué condición estás. ¿Quiénes somos? ¿En qué condición estamos? De hecho, todo buen judío se sentía puro por cumplir la ley, por cumplir las tradiciones. Y me sorprende, hermanos. Por eso, cuando Pablo llega aquí, dice, a ver, espérense, esto no es así. De hecho, leyendo un libro del doctor Sproul acerca del bautismo, que obviamente no tiene relación con el tema de hoy, pero voy a mencionarlo por esta razón: cómo los judíos se sentían. Ellos se sentían puros. En el periodo intertestamentario de 400 años que no hubo revelación de Dios, se desarrolló una práctica en la cultura judía, o sea, entre los judíos, de bautizar. Se bautizaban a los gentiles que eran convertidos al judaísmo. Pero lo sorprendente de esto es que los judíos no se bautizaban. Ellos decían, nosotros no tenemos por qué bautizarnos porque nosotros somos puros. Los gentiles sí, porque ellos están sucios, ellos sí se tienen que bautizar.
Y entonces, dice el doctor Sproul, cuando Jesús llega con Juan el Bautista para ser bautizado por él, Juan le dice, no, espérate, yo no te puedo bautizar. ¿Por qué dijo esto Juan? Porque todo judío creía que era puro, no tenía. Y entonces cuando Jesús llega con él, le dice, pero tú eres puro, tú eres santo, no te puedo bautizar. ¿Por qué comento esto, hermanos? Porque muchas veces nosotros nos sentimos así. Nos sentimos tan puros, nos sentimos tan justos como para criticar a otra persona que está pecando y está fallando, como para señalar. Y cuando alguien cae en pecado, en vez de ayudarle, le ponemos más piedras, ¿no? Le aventamos más piedras. ¿Por qué lo hacemos, hermanos? Porque nosotros nos sentimos que no somos tan pecadores como ellos, ¿verdad? Que sí somos pecadores, pero no tanto. No es así. Somos pecadores. Y el apóstol está diciendo, yo soy el peor de todos. ¿Y cómo es que estoy aquí? ¿Cómo es que estoy aquí? Por su gracia. Es la gracia de Dios que hace que yo esté aquí. Entonces, entendiendo eso, hace ratos en el estudio les platicaba a los hermanos que en la mañana me preguntó Caleb, se acercó a mí, yo estaba leyendo un libro y se acerca a mí y me dice, papá, ¿por qué eres pastor? O sea, me lanzó así la pregunta en seco y yo me quedé así como que, ¿por qué preguntas eso? O sea, me preguntó así, ¿por qué eres pastor? Y entendiendo todo lo que el apóstol Pablo nos enseña aquí, mi respuesta es, por la gracia de Cristo. Porque, ¿sabes? Si fuera por mis propios méritos, yo no tendría que estar aquí. Ni debería estar aquí. Si estoy aquí es por la gracia de Cristo. Y como dice la Escritura, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Es por la gracia del Señor, hermanos. Si tú eres hijo de Dios, si tú eres hija de Dios, es por la gracia de Cristo operado en tu corazón. Por eso somos hijos de Dios. La Escritura, hablando acerca de lo que es la gracia, primero partimos de quiénes somos, y en Romanos capítulo 3, versículos 10 al 18, nos deja muy claro quiénes somos y cuál es nuestra condición. Resumiendo el pasaje, escuche lo que dice, ¿quién eres tú? Primero dice, no hay justo ni aun uno. ¿Quién eres? Primero, no eres justo, porque no hay uno, ni siquiera uno, ¿verdad? Número 2, no hay quien entienda. No hay quien entienda, dice. Entonces, les comentaba también eso hace rato a los hermanos, de que el pecado nos ha afectado de tal manera que nos cuesta entender la verdad del Evangelio. Nos cuesta entenderlo. No hay quien busque a Dios. ¿Qué significa eso? Que el corazón del ser humano está tan depravado que no va a buscar a Dios. De hecho, solo el simple hecho de mencionar el nombre de Dios y las cosas de Dios para el hombre pecador es repulsivo. No quiere saber de Dios. No hay quien busque a Dios. Entonces eso no nos da derecho de decir, bueno, yo acepté a Cristo en mi corazón, porque realmente tú no lo aceptas. Es Él quien te acepta a ti. Porque aquí el texto está diciendo que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y a veces decimos, no, es que cuando yo vine a Cristo, nos sentimos muy orgullosos, ¿no? Cuando yo vine a Cristo, no, tú no viniste a Cristo, Él te trajo, Él te encontró. Por eso lo que el texto dice, no hay quien busque a Dios. Por nosotros no buscamos a Dios. Estuviéramos allí, no sé en dónde anduviéramos, hermanos, no lo estaríamos buscando. Entonces, si hoy estás aquí, es por la gracia de Dios, es porque Dios te trajo aquí. Esa es la respuesta. Y el texto sigue diciendo, todos se han desviado, todos se han desviado. Aquí no dice solo uno, solo dos, todos se han desviado.
Y aún más dice, a una se hicieron inútiles. O sea, realmente nuestro orgullo nos lo aplasta, hermanos. Porque nos está diciendo el texto que no hay quien entienda, o sea, somos ignorantes. Y luego dice, se hicieron inútiles, o sea, incapaces de hacer algo, aún para levantarnos nosotros mismos. Y luego el texto nos dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Cómo es el ser humano? Así como lo está diciendo Romanos, así somos. El pecado, hermanos, nos ha afectado seriamente. Ha afectado al ser humano, su mente, su corazón, todas sus emociones, su voluntad misma, el cual hace que no pueda buscar a Dios. De hecho, el texto en 2 Corintios 4:4 nos dice que por el pecado nuestra mente está entenebrecida. O sea, nos va a costar entender las cosas de Dios. Y no solo nuestra mente, nuestro corazón, dice el profeta Ezequiel, que es un corazón de piedra, insensible a la voz de Dios, diríamos, no sensible a la voz de Dios, insensibles, que no quiere escuchar, es de piedra. Una voluntad esclavizada por el pecado, como dice 2 Timoteo 2, 25 al 26, esclavizada por el pecado. A esto, hermanos, a esto que estamos diciendo se le llama depravación total, que nosotros, por nosotros mismos, no podemos hacer nada. Entonces, teniendo presente esto, podemos entender lo que es la gracia y su impacto en nuestras vidas. Podemos entender eso. ¿Quiénes somos? ¿Quién eres tú? Por eso el pastor Miguel, definiendo lo que es la gracia, él escribe, dice, la gracia de Dios es aquel atributo por medio del cual Dios nos concede lo que no merecemos. Eso es la gracia, que Dios nos concede lo que no merecemos. Tú no mereces ser salvo, sin embargo Él te ha salvado. Eso es la gracia. Tú no mereces recibir la bendición de Dios, sin embargo la recibes. Eso es la gracia. Él nos concede las cosas que no merecemos. Eso es gracia. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí en el versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, vemos lo mismo que se menciona en su carta primera de Corintios 15:10. ¿Qué habla? ¿Qué dice Pablo en esa carta? Él dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes dice, he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El apóstol está diciendo, yo no quiero llevarme nada, porque nada de lo que yo he hecho ha sido por mis propios méritos. Todo es por la gracia de Dios. No me quiero yo colgar las medallas. No quiero yo agarrar las medallas que no me pertenecen, porque nada he logrado yo. Todo ha sido por la gracia de Cristo. Y alabado sea su nombre por ello. ¿Sí? Porque cuando empezamos a entender que si salimos de una prueba, salimos de una aflicción, no ha sido porque somos muy espirituales, sino porque la gracia de Dios sigue operando en nuestros corazones. Por eso el evangelio verdadero, hermanos, ha hecho que yo esté anunciando, dice Pablo, el evangelio que Jesús me dijo que predicara. Eso es el mensaje del apóstol. Por eso el versículo 22 y 23, escuche lo que dice. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. El testimonio, hermanos, la gracia transformadora del evangelio. Lo que estamos escuchando aquí y está diciendo, nadie me conocía. Conocían mi fama. ¿Cuál era mi fama? Perseguidor de la iglesia. Sí, así era yo. Pero entonces ahora la iglesia dice, no, fíjate que
Aquel que perseguía, aquel que asolaba a la iglesia, ahora predica el evangelio que predicamos nosotros. ¿Y cómo es que cambió? ¿Cómo es que se dio esa transformación? De hecho, había mucha incredulidad, hermanos, cuando Ananías recibe el mensaje de que vaya a orar por Saulo de Tarso. Ananías dijo: Señor, ¿te has dado cuenta a dónde me estás enviando? ¿Sí? Esto no es verdad, no puede ser cierto. Sí, apenas, voy a parafrasear el texto, apenas ayer escuché que andaba asolando a la iglesia, ahora ya cambió. O sea, de la noche a la mañana no puede ser posible. Eso es el evangelio, hermanos. Nos transforma, nos cambia. Por eso quiero concluir. Los versículos 10 al 24 aprendemos dos cosas fundamentales. Dos cosas aprendemos de estos versículos, del 10 al 24. Primero, es la gracia asombrosa de Dios que nos permite acceder a nuestra nueva vida en Cristo. Es la gracia, que ahora soy lo que soy, dice el apóstol Pablo. Por su gracia somos lo que somos. Y segundo, es la gracia asombrosa de Dios que produce en nosotros una transformación verdadera, un verdadero cambio. Esa es la gracia de Dios que transforma mi vida. Por eso la pregunta del apóstol para la iglesia a los Gálatas es esta: ¿quieren ustedes cambiar esto? Por eso él dice: estoy asombrado. ¿Quieren cambiar esto? ¿Quieren ustedes repudiar esta gracia de Dios? Es la pregunta del apóstol Pablo para la iglesia, y es la misma pregunta para nosotros también. ¿Quieres repudiar esta gracia de Dios o quieres abrazar esta gracia? Por eso, amados hermanos, nadie es tan bueno como para no necesitar la gracia del evangelio, ni tan malo como para no poder recibirla. Está claro, ¿no? Necesitamos el evangelio. Hagan de cuenta que el evangelio nos da como un par de lentes a través de los cuales podemos repasar nuestras propias vidas, ¿sí? Y es lo que Pablo está haciendo, está repasando su vida, pero eso es a partir del evangelio. Con los lentes del evangelio él puede ver cómo era, ver a Dios preparándonos, formándonos, incluso a través de nuestros propios fracasos y pecados. Dios nos prepara para volvernos instrumentos de su gracia. Pablo está diciendo eso. Si fuera por méritos, si fuera por antecedentes, yo sería el primero en estar descartado, ¿sí? Si fuera por eso, pero no es por eso, es por la gracia de Dios. Si estamos aquí es por su gracia. El Dios de gracia salva a pecadores como Pablo, y también a pecadores como nosotros, como tú y yo. Amados hermanos, termino. A esto se le llama asombrosa gracia, y gloria a Dios por ello. Porque si hoy estamos aquí, es solamente y únicamente por la gracia de Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos.